Signor Primo Ministro, Sus Majestades, señor Primer Ministro, vescovi, hermanos obispos, distinte autorità, distinguidas autoridades, signore e signori. señoras y señores, Ringrazio Vostra Maestà agradezco a Su per la cordiale Majestad accoglienza e per il cortese la cálida acogida y el amable saludo que me ha dirigido. lieto di visitare il Belgio. Estoy muy contento de estar en Bélgica. Si evoca contemporaneamente qualcosa Cuando se piensa en este país, se evoca algo pequeño y grande a la vez. Un país occidental y al mismo tiempo central, como si fuera el corazón palpitante de un sistema gigante. Efectivamente, las proporciones y el orden de las grandezas engañan. Bélgica no es un estado muy extendido, pero su historia peculiar ha hecho que inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos europeos cansados y debilitados, iniciando un serio camino de pacificación, colaboración e integración, vieran en Bélgica como la sede natural de las principales instituciones europeas. Por el hecho de ser la línea divisoria entre el mundo germánico y el latino colindante con Francia y Alemania, países que más habían encarnado las antítesis nacionalistas. En la base del conflicto, Bélgica aparece como el lugar ideal, casi una síntesis de Europa, desde el cual contribuir a la reconstrucción física, moral y espiritual. Se ve que Bélgica es un puente. Un puente entre el continente y las islas británicas, entre el área de matriz germánica y francófona, entre el sur y el norte de Europa. Un puente para permitir que la concordia se expanda y las controversias se disipen. Un puente donde cada uno con su lengua, mentalidad y convicciones encuentra al otro y elige la palabra, el diálogo y el intercambio como medios para reconciliarse. Un lugar donde se aprende a hacer de la propia identidad no un ídolo o una barrera, sino un espacio de acogida que sea punto de partida y retorno, donde se promueven intercambios válidos, se buscan juntos nuevos equilibrios y se construyen nuevas síntesis, un puente que favorece el comercio, que comunica y pone en diálogo las civilizaciones, un puente, por lo tanto, indispensable para construir la paz y repudiar la guerra. De este modo se comprende lo grande que es la pequeña Bélgica, se entiende la necesidad que Europa tiene de ella para recordarse a sí misma su historia, hecha de pueblos y culturas, de catedrales y universidades, de conquistas del ingenio humano, pero también de tantas guerras y de una voluntad de dominio que se convirtió a veces en colonialismo y explotación. Europa tiene necesidad de Bélgica para llevar adelante el camino de paz y de fraternidad entre los pueblos que la forman. Este país recuerda a todos los demás que, cuando basándose en las más variadas e insostenibles excusas, se comienzan a desacatar las fronteras y se deja las armas, el derecho de crear, el derecho subvertiendo el que está vigente, se destapa la caja de Pandora y todos los vientos comienzan a soplar violentamente, batiéndose contra la casa y amenazando con destruirla. En este momento histórico, creo que Bélgica tiene un papel muy importante. Estamos cerca de una guerra casi mundial.
En efecto, la concordia y la paz no son una conquista que se logra de una vez por todas, sino una tarea y una misión que se debe cultivar. Una misión incesantemente que hay que cultivar, tratadas con tenacidad y paciencia. El ser humano, en efecto, cuando deja de hacer memoria del pasado, privándose de la memoria, di tornare a cadere anche dopo che si sia finalmente rialzato, dimenticato le sofferenze. Posee la desconcertante capacidad de volver a caer incluso después de haberse levantado, olvidando los sufrimientos y el costo aterrador de las generaciones pasadas. Altre forze che siano nella società, nelle persone che ci fanno cadere sempre nelle stesse cose. Otras fuerzas en la sociedad nos hacen caer siempre en las mismas cosas. En este sentido, Bélgica es más valiosa que nunca para la memoria del continente europeo. Memoria que naturalmente pone a disposición argumentos irrefutables para el desarrollo de una acción cultural, social y política constante y oportuna, a la vez valiente y prudente, y que excluya un futuro en el que la idea y la práctica de la guerra, con sus consecuencias catastróficas, vuelvan a ser una opción viable. La historia lo sabemos. Magistre vitae, maestra de la vida, frecuentemente ignorada desde Bélgica, llama a Europa a reemprender su camino, a recuperar su verdadero rostro, a confiar nuevamente en el futuro, abriéndose a la vida, a la esperanza, para vencer el invierno demográfico y el infierno de la guerra. Son dos calamidades en este momento. El infierno de la guerra lo estamos viendo y el invierno demográfico. Hay que ser prácticos, hay que tener hijos. La Iglesia Católica quiere ser una presencia que, dando testimonio de su fe en Cristo resucitado, ofrece a las personas, a las familias, a las sociedades y a las naciones una esperanza antigua y siempre nueva, una presencia que ayuda a todos a afrontar los desafíos y las pruebas, sin entusiasmos volátiles ni pesimismos sombríos, sino con la certeza de que el ser humano, amado por Dios, tiene una vocación eterna de paz y de bien, y no está destinado a la disolución ni a la nada. Con la mirada fija en Jesús, la Iglesia se reconoce siempre como discípula, que con temor y tremor sigue a su Maestro, reconociéndose santa en cuanto constituida por Él, y al mismo tiempo frágil, santa y pecadora, y al mismo tiempo frágil e insuficiente en sus miembros, siempre carente y superada por la tarea que le ha sido confiada. La Iglesia anuncia una noticia que puede colmar de alegría los corazones, que con las obras de caridad y los innumerables testimonios de amor al prójimo, trata de brindar signos concretos y pruebas del amor que la mueve. Ella, sin embargo, vive en lo concreto de las culturas y de las mentalidades de una determinada época, que ella contribuye a dar forma o que de algún modo en ocasiones las somete, y no siempre comprende y vive el mensaje evangélico en su pureza y plenitud. Es santa y pecadora la Iglesia.
en esta perenne coexistencia, la santidad y el pecado. Esta coexistencia entre luces y sombras vive la Iglesia, a menudo con resultados de gran generosidad y espléndida dedicación, y a veces, lamentablemente, con la irrupción de dolorosos antitestimonios. Pienso en los dramáticos casos de abusos de menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo. Hermanos y hermanas, esta es una vergüenza la vergüenza que todos hoy debemos tomar en nuestras manos y pedir perdón. La vergüenza de los abusos contra menores. Pensemos en la época de los santos inocentes y decimos, ¡qué tragedia! Pero hoy, en la misma Iglesia, existe este crimen. La Iglesia debe avergonzarse y debe pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana y poniendo todas las posibilidades a fin de que esto no suceda nunca más. Algunos me hablan de estadísticas de las grandes mayorías que en el mundo del deporte y de la escuela. Uno solo de estos casos es suficiente para avergonzarse. Que los demás pidan perdón por su parte. La Iglesia es nuestra humillación. A este respecto me entristeció el fenómeno de las adopciones forzadas presentes también aquí en Bélgica entre los años 50 y 70 del siglo pasado. En estas historias espinosas se mezcló el fruto amargo de un crimen y de un delito con aquello que era lamentablemente el resultado de una mentalidad difundida en todos los estratos de la sociedad, hasta el punto de que quienes actuaban de acuerdo a esa mentalidad pensaban en conciencia que estaban haciendo un bien, tanto para el niño como para la madre. Con frecuencia las familias y otras entidades sociales, incluida la Iglesia, pensaron que para quitar el estigma negativo que desgraciadamente en esos tiempos afectaba a lo que era madre soltera, sería mejor para ambos, madre e hijo, que este último fuera adoptado. Hubo incluso casos en los cuales a algunas mujeres no se les dio la oportunidad de decidir si quedarse con el hijo o darlo en adopción. En algunas culturas esto sigue sucediendo hoy, en otros países. Como sucesor del apóstol Pedro, suplico al Señor para que la Iglesia encuentre siempre en sí misma la fuerza para actuar con claridad y no uniformarse con la cultura dominante, aun cuando esa cultura utilizase, manipulándolos, valores que derivan del Evangelio, pero solo para sacar de ellos conclusiones ilegítimas con sus consecuentes cargas de sufrimiento y de exclusión. Rezo para que los responsables de las naciones, fijándose en Bélgica y en su historia, sepan aprender de ello y así ahorren a sus pueblos catástrofes incesantes e innumerables lutos. Rezo para que los gobernantes sepan asumir su responsabilidad, el riesgo y el honor de la paz, y sepan alejar el peligro
la ignominia y la absurdidad de la guerra. Rezo para que teman al juicio de la conciencia, de la historia y de Dios, y conviertan la mirada y los corazones, poniendo siempre el bien común en primer lugar. En este momento en que la economía se ha desarrollado tanto, quisiera subrayar que en algunos países las inversiones que más beneficio producen son las fábricas de armas. Majestad, señoras y señores, el lema de mi visita a su país es camino con esperanza. Me hace pensar el hecho de que esperanza está escrito con mayúscula. Esto me sugiere que la esperanza no es una cosa que se lleva en la mochila durante el camino. No. La esperanza es un don de Dios. De los más humildes. No decepciona jamás. La esperanza es un don de Dios que se lleva en el corazón. Y entonces quiero dejarles este deseo de esperanza a ustedes y a todos los hombres y mujeres que viven en Bélgica, que puedan pedir y recibir siempre este don del Espíritu Santo para caminar juntos con esperanza en el camino de la vida y de la historia. Gracias.